Bueno, entonces, como les venía diciendo, habíamos dejado dentro de las actividades para preparar para la clase del día de hoy un conversatorio, llamémoslo de esa manera, donde poníamos el asunto de tres casos como ejemplo o como representación de una teoría que queremos, sobre la cual nos va a permitir leer los diferentes problemas que nos vamos a encontrar en los contextos en los cuales la educación se aplica. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que hay unos conceptos que están en la lectura. Esos conceptos los esbozamos la sesión anterior. Hablamos de la posición del sujeto o la posición subjetiva, que hace referencia a la identidad. El otro era relacionado con los discursos, que estaba relacionado era a la forma en la que esa identidad o esa posición subjetiva se había conformado. Y el tercero, que estaba en relación con el anterior de los discursos, era los juicios normativos, es decir, que las personas, al apropiarse de esos discursos, nos juzgan, nos valoran, hay unas expectativas, hay unas demandas que nos hacen de manera explícita en algunas ocasiones, en otras de manera implícita. ¿De qué forma? Se molestan con nosotros y no sabemos nosotros por qué. Y en ese sentido, entonces, los juicios normativos pues, nos suponen a nosotros como sujetos unas acciones que nosotros podemos hacer, otras que son prohibidas para nosotros. Hay algo que se nos permite decir y cosas que no se nos permite decir. Y también formas en las cuales nosotros habitamos el mundo. En ese sentido, pues hay lugares que podemos visitar, lugares que podemos eh, ropa que podemos utilizar, que van acorde con ese juicio normativo que nos han hecho. Entonces, el hombre se viste de determinada manera, la mujer se viste de determinada manera. Esos básicamente los tres elementos que constituyen la identidad, que constituyen esa posición subjetiva, desde la cual el paciente o consultante, o dependiendo del enfoque que usted tenga, aborda, digamos, su situación de vida. Y eso pues también nos lleva al último punto, y es el de los conocimientos olvidados o esos conocimientos que desvalorizamos. Entonces, si nosotros elegimos una identidad, cualquier información, cualquier retroalimentación que proviene del entorno, que va en contravía de esa identidad, nosotros la vamos a olvidar o la vamos a desvalorizar. Esos son los cuatro elementos de la teoría narrativa que retomamos al momento de nosotros relacionarnos con entornos educativos, entornos de práctica en los cuales ustedes pueden estar en este momento vinculados, y que nos lleva o nos pone en la posibilidad también de construir esos discursos. Es decir, que el reconocimiento de la identidad no significa, o la posición subjetiva no significa que la persona se tenga que quedar en esa posición subjetiva de por vida. Es la posición subjetiva que ha adoptado a la luz de todos estos elementos que hemos venido mencionando. Es decir, porque su familia, porque los discursos de la comunidad a la que pertenece, la religión a la que pertenece, sus amigos, sus amigas, pues lo han colocado, digamos, a asumir esa posición de vida. Pero eso no significa que tenga que quedarse en esa posición de vida. Eso, digamos que en síntesis, es lo que la lectura traía. Si alguno de ustedes pudo realizar la lectura y tiene alguna inquietud o pregunta al respecto, sería importante que sea este el momento para hacerla, para que luego podamos compartir nuestras lecturas de los casos. Es decir, tomamos la sesión inicial y conversamos entonces cuál es la posible posición subjetiva, por qué creemos que está en esa posición subjetiva, y así sucesivamente con cada uno de los elementos que nos corresponde a nosotros revisar. Visto desde esa perspectiva, entonces, si bien es una teoría, pues la invitación es a que lo podamos poner en la práctica, en los casos que hemos hasta el momento retomado. Entonces, eh, primero vamos con las preguntas. No sé si tienen inquietudes
sobre la lectura, sobre la formulación narrativa de un caso desde esa perspectiva. Bueno, creo que... Profe, ¿Sí, Laura? yo tengo una pregunta. Cuando uno analiza, por ejemplo, un caso y se utiliza esto, ¿se debe dividir en las cuatro partes, por decirlo así? ¿O es como en conjunto? Como decir, ¿se tienen en cuenta lo de la posición del sujeto, los discursos y todo en conjunto o de forma separada? Porque a mí en lo personal me cuesta un poquito como dividirlo, como separar para responder las preguntas que planteaban ahí. Claro, si tú te fijas, el caso de ejemplo que está en la lectura, tú notas que no hay una división, ¿cierto? Sino que lo que se busca, y eso es muy importante lo que tú señalas, es porque nosotros dividimos básicamente por cuatro conceptos, como para nosotros facilitarnos la vida, pero, eso no, pero en la realidad, cuando nosotros planteamos el caso, lo planteamos como una interrelación entre esos elementos. Por lo tanto, no significa que tú tengas que decir, bueno, en el paciente tal, la posición subjetiva es esta, sino que además de decir la posición subjetiva es esta, tú ya lo estás tomando en relación con los discursos que han llevado a que este paciente se posicione en ese lugar. Entonces, en últimas, se convierte en una interdependencia entre los conceptos que mutuamente se afectan y que nos permiten a nosotros entender por qué el paciente, eh, ante su situación, asume ese tipo de comportamiento, ¿no? Porque finalmente, lo que en últimas a nosotros nos interesa es poder entender ese comportamiento y poder llevar a una persona de un comportamiento en el que se encuentra actualmente a el comportamiento que desearíamos que tuviese. En ese orden de ideas, entender el lugar del comportamiento, en cómo esta persona se posiciona, nosotros no lo podemos hacer desde uno de esos lugares, como bien señalas, y realmente es así. Nosotros asumimos desde los cuatro elementos una lectura de conjunto. En algunas ocasiones está más claro los discursos que la posición subjetiva, en otras está más claro los juicios normativos que los conocimientos olvidados. Entonces se convierte en un asunto de cómo al momento de nosotros formular un caso, van a haber discursos, herramientas, informaciones de las cuales nosotros nos podemos prender, podemos asumir para partir de esa información, para partir de allí, poder entonces entender por qué se está presentando este motivo de consulta al menos y qué podemos también hacer. ¿Por qué? Porque si sabemos cuáles son los discursos, las posiciones, los juicios normativos a los que se ve, digamos, enfrentado y qué conocimiento se está olvidando, se nos puede eso convertir en los objetivos terapéuticos u objetivos de intervención. Ejemplo, si tenemos unos juicios normativos que provienen de la familia, podemos entonces como objetivo de intervención abordar la familia para que esa expectativa, esas normas, esas valoraciones que se hacen, que uno se siente juzgado, literalmente juzgado, se puedan suavizar, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos colegios con una alta demanda, ¿vale? Es decir, el colegio tiene un perfil académico muy alto, una exigencia muy alta. Eso puede suceder, pero también podemos encontrarnos padres de familia que tienen expectativas sobre sus hijos igualmente altas. ¿Eso qué significa? Que el rendimiento esperado prácticamente es un no descanso, es un 5-4-8-5, no se puede mermar de allí. Ante esa demanda como tal, normalmente el comportamiento que se desarrolla cuando yo no cuento con las herramientas para afrontarlo, es decir, me cuesta comprender lo que el profesor está diciendo, es decir, me cuesta sacarme un 5, o me cuesta relacionarme socialmente porque es que las expectativas de mi madre es que las mujeres son altamente sociables, conversadoras, y a mí eso me está costando bastante.
lo que normalmente termina sucediendo es que el comportamiento se vuelve autodestructivo. ¿Eso qué significa? Que se piensa recurrentemente en la muerte y se tienen comportamientos o conductas suicidas, de riesgo de suicidio. Cortarse, hablar acerca de la muerte, planear la muerte. Y en ese orden de ideas, entonces, nuestra labor no es solamente ubicarnos en eh, entender por qué viene este comportamiento asesino, ¿cierto? Suicida, sino que además de esto, poder hacer algo para que la persona no se mate o no termine haciéndole daño a otros. En ese orden de ideas, por lo tanto, nuestros objetivos terapéuticos se derivan también de los hallazgos que tenemos en la formulación del caso. Y podemos entonces, digamos que uno diría, oye, ¿cómo desmontamos un discurso sobre la mujer o sobre el hombre que está, por ejemplo, un discurso de la dislexia en la que el disléxico no tendrá éxito? Y ese es el discurso que va por parte de la familia, por ejemplo, o que circula en los medios de comunicación o en el profesor. Y ese es el discurso que se repite y se repite y se repite. ¿Qué podríamos nosotros hacer al respecto? Podríamos ofrecer un discurso alternativo en el que mostramos cómo sujetos con dislexia son exitosos, ¿vale? Como, por ejemplo, Einstein, pues era un sujeto con dislexia. Eh, que tenemos discursos en torno al cuerpo, donde el cuerpo bello es el cuerpo eh, esbelto y marcado. Pues cuando encontramos modelos que tienen una característica igualmente bella, igualmente reconocida, pues nosotros también podemos mostrar, por ejemplo, estas mujeres que son admiradas por su belleza. Y hay mujeres que dicen, por ejemplo, es que yo me siento que tengo caderas muy grandes, supongamos. Yo puedo mostrarle mujeres que tengan igualmente caderas grandes, pero que sean muy valoradas, muy amadas, por decirlo así, en el medio social. Entonces, se convierte en un asunto de cómo nosotros desde la segunda clase de psicología aplicada a la educación empezamos a pensar que a través de la formulación narrativa podemos tener una posible explicación de algunos comportamientos humanos y podemos hacer algo al respecto también. Eh, y eso pues nos ubica también en ese lugar de que muchas veces no sabemos qué hacer, qué decir cuando nos preguntan. Nos llama, no sé, el director de grupo del colegio, nos llama el rector o el coordinador académico a preguntarnos por un caso particular. ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Qué pensamos nosotros? Pues una manera, digamos, de afrontarlo, que no es la única manera, pero pienso que les da bastantes herramientas, pues es la formulación narrativa. Entonces, uno, vamos a mirar que en algunas ocasiones va a estar más claro uno de los elementos que otro, pero la intencionalidad es que nosotros tratemos de ir profundizando o clarificando para nosotros estos elementos porque nos van a ayudar a entender el motivo por el cual se está presentando la situación problema, es decir, las causas del motivo de consulta y también entonces qué podemos hacer al respecto, ¿vale? Entonces, no sé si tienen otras preguntas adicionales. No sé si Laura te quedó claro. Sí, profe, gracias, claro. Vale. ¿Los demás tienen alguna otra inquietud? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Claro, dale. Cuando estaba leyendo el texto, me llamó la atención porque el autor Stephen Meitiga, no sé cómo se pronuncia, Ujú. dice liberar personas del conocimiento dominante y las prácticas de poder. Pero dice en la misma lectura que él se pasó por alto lo que piensa Michel Foucault acerca de que como que siempre va a haber un poder dominante y que, o sea, que eso, que nunca, o sea, que esos procesos no se pueden ser liberados. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿cómo hacemos nosotros
para que la persona como que deje esa creencia errónea o ese discurso que no le permite pues seguir con su vida, si siempre habrá como que un poder, o sea, siempre como que va a estar vulnerable. Ok, digamos, es una pregunta que a nosotros como psicólogos todo el tiempo nos debe eh, ocupar. Y es todo lo que nosotros como seres humanos hemos hecho, hemos construido, nosotros también podemos propiciar, digamos, unos discursos alternativos. Es decir, ustedes hacen parte por su saber de un poder. Ese poder que tienen lo pueden utilizar para seguir reproduciendo el mismo orden, que sería un orden en el cual, si por ejemplo nosotros no estamos de acuerdo con que haya un consumo y poco cuidado del medio ambiente, y eso es lo que circula, entonces nosotros podemos crear en el contexto en el que nosotros estamos, no sé si ustedes han escuchado que hay colegios en estos momentos que tienen, este colegio es un territorio de paz, por ejemplo. Este colegio promovemos X comportamientos. Es algo así como si dentro del colegio se fuera de una manera, se pensara de una manera y se sostuviera, digamos, ese tipo de relaciones humanas. Nosotros tenemos que reconocer que no podemos, digamos, luchar contra la corriente porque sería un poco desgastante para nosotros, pero sí pienso mucho en la metáfora de que cuando tenemos muchas estrellas de mar sobre la playa y yo lanzo una estrella de mar, por más que me falten 1000 estrellas de mar por lanzar al océano, la que estoy lanzando en este momento se salvó. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchas veces muchos de nosotros no hacemos algo al respecto porque decimos, ¿para qué? Si hay un mundo, digamos, una cultura, unos discursos que están reproduciendo que la gente sea descuidada con el medio ambiente, que sea, pues, no un buen ser humano. Entonces, nosotros, ¿qué sí podemos hacer? Desde nuestro consultorio, desde las relaciones humanas que sostenemos, nosotros allí podemos eh, reproducir el discurso alternativo, invitar a cuestionar el discurso dominante o el discurso hegemónico. Eh, en ese sentido, las alternativas que existen, por ejemplo, Instagram se utiliza mucho para reproducir lo mismo, digamos que uno ve mismas mujeres haciendo lo mismo, mismos hombres haciendo lo mismo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hiciéramos algo diferente en Instagram? Que en vez de hacer lo mismo, empezáramos a hacer algo diferente, algo distinto. ¿Será que se sumarían otros a esta propuesta, a esta idea? Puede pasar, puede pasar. Puede que alguien nos encuentre y diga, ok, me gusta que no, esta persona es auténtica, es distinta, es nueva. Y nuestra vida, o sea, en este momento, mmm, a veces el conocimiento te deprime, o sea, saber que el calentamiento global, saber que nos quedan 60 cosechas aproximadamente hasta que ya no podamos nuevamente producir cosechas. Ese tipo de conocimientos, algunas personas dicen, hagamos de cuenta que eso no está pasando y continuar la vida sin hacer, digamos que nada, o sea, es disfrutar porque me voy a morir. Y creo que en ese sentido, la psicología de la educación tiene mucho que decir al respecto. ¿Por qué? Porque quien está a tu lado es la persona que se beneficia, que, que te censura, que te aplaude y que con eso digamos que tú puedes mantener una pauta. Entonces uno podría pensar, si yo por ejemplo le estoy pegando a un animal, ¿cierto? Y ese animal llora y se queja y todo, y nadie hace nada, o sea, absolutamente nadie me dice nada,
Nadie, por lo menos, abre la puerta pues como para mirar y decir, mire, yo estoy aquí bueno, me voy a meter en un problema, pero por lo menos fíjese que estoy aquí, ¿no? Eh, Creo que eso puede ayudar también a regular, a controlar eh, pues el comportamiento. Digamos que nosotros en últimas, como, como seres humanos tendemos a querer que, que las personas, pues que cada, o sea, pienso que no se puede, o sea, a tu pregunta no se puede darle una respuesta tan simple, tan sencilla. Pienso que esto es un asunto mucho más complejo, pero sí pienso que una pista que está en este camino, en este transitar, es el hecho de lo que yo como persona, como psicólogo, hago con las personas con las que interactúo. Eh, en el sentido de continuar siguiendo un patrón estipulado o educando, haciendo que esta persona sea como agente de su propia historia, ¿no? Como que no reproduzca la historia, sino que cree una historia distinta, diferente. Eh, no sé si ustedes se enteraron que hace poco en Wall Street hubo un movimiento de jóvenes que en el 2008 perdieron sus padres, pues prácticamente todo. Y estos jóvenes lo que hicieron fue comprar una empresa que las previsiones era de que iba a caer, ¿cierto? Que el precio iba a continuar cayendo. Cuando uno apuesta, digamos, en bolsa, ustedes pueden apostar de que va a caer el precio y si cae, pues ustedes ganan dinero. Entonces, ¿qué hicieron estos jóvenes? Lo que hicieron fue comprar acciones de una empresa que todo el mundo apostaba porque iba a caer y como eran muchos jóvenes, al empezar a comprar la empresa, las acciones empezaron a subir. Resultado que estos jóvenes terminaron ganando mucho dinero y las empresas y aseguradoras y bolsas de valores de Nueva York perdieron mucho dinero. ¿Eso qué significa? Que nosotros, cuando empezamos a cambiar un poco el asunto, por ejemplo, yo estoy leyendo ahorita un libro que quizás a algunos de ustedes les interese, que se llama El aroma del tiempo. Voy a mirar si lo tengo aquí, se los muestro. El aroma del tiempo. Es de un filósofo, eh, creo que es coreano, norcoreano, Byung-Chul Han. Entonces, El aroma del tiempo. Y entonces es un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que dice y que pienso que puede ayudarnos también a entender un poco lo que quiero decirles? Si absolutamente nuestro tiempo es un tiempo marcado por la fecha de caducidad, ustedes compran algo y ya les dice cuándo se vence y nos empujan a cambiar de celular, cambiar de carro, cambiar, donde demorarse o contemplar algo que dure, digamos que ya es muy raro una pareja que se compromete, ¿no? Que te dice, nos vamos a amar toda la vida. Prácticamente eso es como un conocimiento olvidado o desvalorizado, ¿sí? Ya no hace parte como de nuestra época. Pues él dice en últimas que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, algunos de nosotros, en vez de ocuparnos por qué cambiar, más bien pensáramos en cómo hacemos para que las cosas puedan durar más? Entonces, si tengo una relación de pareja, ¿cómo puedo hacer yo para que esa relación pueda durar más? Si tengo un celular, ¿qué puedo hacer yo para que pueda durar más? ¿Vale? Y me pueda demorar más en cambiarlo. Entonces, la relación con las cosas y con el otro y con todo lo demás, pues ya pierde un poco este asunto de la aceleración, del zapping, pues que vamos pasando la pantalla y nos aburrimos rápidamente, sino que estamos muy atentos desde que lo que tenemos delante perdure, dure, ¿vale? Eh, entonces, creo que pienso que la pregunta que hace Laura, si bien
somos responsables, hacemos parte de esa disciplinarización de la salud mental, de si nuestra disciplina dice qué es sano y qué no es sano a nivel de salud mental, cómo nos debemos de comportar, y etcétera. Nosotros también podemos contribuir a que las personas puedan aprender. Pienso que es un asunto más de aprendizaje o de reaprendizaje, eh, de cómo vivir. Creo que muchas veces entender desde el lugar que está hablando el otro me ayuda a mí a entender también qué es lo que, qué es lo que está operando en él, qué tipo de discursos está consumiendo él, que me puedan llevar a mí entonces a preguntarme por un nuevo ejemplo que pueda ayudarle a la persona a cambiar. Vale, listo, Giselle. Entonces, dicho de esta manera, dicho en pocas palabras, si bien hay unas lógicas, unos discursos, unos poderes que están, no nos podemos escapar a ellos, reconocer nuestro propio poder para transformar nuestra propia vida y las de las personas que están a nuestro alrededor, pienso que es un buen comienzo para poder hacer algo al respecto. Eh, Pienso que muy similar a cadena de favores, en la que si yo empiezo con mi paciente en el consultorio y él cambia, él puede ayudar a cambiar a su familia. O yo en el consultorio traigo también a la familia para que entre todos podamos ayudar a cambiar a nuestro paciente. Y viceversa, ¿bien? De eso se trata, de mirar cómo todos nos afectamos de manera constante, que lo que nos sucede a cada uno de nosotros nos da una huella y que podemos marcar a otra persona para bien o para mal, tanto que podemos limitar absolutamente su capacidad como empoderarla para que haga algo al respecto. Eh, Creo que por eso mismo los psicólogos debemos de cuidar muy bien con quién nos relacionamos, cuidar muy bien quién nos nutre, qué nos nutre, ¿no? ¿Qué discursos nos ayudan a sentirnos mejor? ¿Por qué? Porque gran parte de la demanda estará puesta sobre ustedes. El peso de la demanda de cómo me siento mejor se va a colocar sobre ustedes. Y un psicólogo, por lo tanto, o psicóloga, debe tener la posibilidad de saber sentirse mejor, de cuidar entonces esas relaciones con las cuales estamos. Pensar entonces si es por el ámbito de la duración y la duración pueda ayudarnos a demorarnos en cuidar las cosas y que estén las cosas aquí con nosotros, mejor. Pero quizás no es solamente leer psicología, también literatura, también cine, música, tengan como su propio manual de discursos, así como cuando uno dice, tengo el himno o esta es la canción que yo pongo para salir. Entonces, pongo esa canción y salgo con una energía distinta, más alegre, no sé, más renovado, más fuerte. No sé si ustedes cuando ven películas, las bandas sonoras, hay bandas sonoras que los emocionan, como cuando, no sé, Rocky está entrenando y entonces suena de fondo y él está ahí entrenando y esa es la canción, ¿no? Que, que no tendría tanto sentido si no estuviera pasando eso en la vida de Rocky. Para nosotros, quizás no nos llamemos Rocky, pero ¿cuál es, digamos, que tu canción, la canción que te inspira? Que lo que hacemos pues nos enamore, que digamos la cita a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, no sea una cita pues por asistir a la clase, sino una cita en la que estamos construyéndonos a partir de la teoría que estamos viendo para entender mejor las problemáticas a las cuales nos vamos a ver abocados. Entonces, mira, Laura, que la pregunta que tú hacías es una pregunta que nos sitúa en el sentido de, si bien no puedo hacer que todos piensen como yo, por lo menos sí me voy a sumar a hacer el cambio que quiero en el mundo. El cambio que quiero ver en el mundo, me voy a sumar ahí, voy a comportarme, voy a ayudar a otros a que también
estén más calmados. Si veo que mi pareja está muy groserito, groserita, muy violento, violenta, como, vení, ¿qué te está pasando? ¿No? Te noto un poco oscuro, lo que sea, como le queramos llamar a esa situación, pero es recuperar la relación humana, recuperar y entender un poco qué es lo que podemos nosotros hacer para que las cosas funcionen, ¿no? Para que las cosas funcionen. ¿Vale? Laura, no sé si me alargué, me extendí, me fui por las ramas, si te respondí. Sí, profe, muchas gracias. Vale. Es decir, que al final de todo es la persona quien decide, o sea, si quedarse con el discurso dominante o con el discurso alternativo, que es el que nosotros pues tratamos de enseñarles y educarles. Sí, así es, así es. O sea, desafortunadamente nosotros lo que vamos a ver en el curso es cómo hacemos para que esos discursos alternativos sean seductores, ¿no? Sean, peleen y puedan ganarle al discurso dominante. Pero creo que gran parte de todo esto es entender, digamos que, por qué la persona siente mayor atracción por ese discurso. A veces es más cómodo ser víctima, ¿no? Asumirme en el lugar de víctima porque gano más. Digamos que los demás me tienen lástima y entonces no tengo que ir a trabajar porque me sostienen, ¿no? Me dan una mesada constante. Entonces, muchas veces no te sientas mal si tú estás haciendo todo lo posible y resulta que tu discurso no logra conquistar al otro porque finalmente la posición en la que está es una posición muy cómoda, es una posición en la que gana más que ponerse en una posición que le exige un nuevo discurso. ¿Bien? Sí, profe. Vale. No sé si los demás... Gracias. Vale. Listo. Si los demás tengan alguna otra inquietud. Vale. Porque miren, el lunes estaba Marina, el martes está Gastón y el jueves tenemos a Martín y a Ana. Entonces, no creería yo que todos hayan tomado el mismo caso. Eh, pues me parecería muy, muy extraño, pero pues puede pasar. ¿El asunto cuál es? ¿Qué vamos a hacer a continuación? La intención es que vamos a conformar unos grupos pequeños, ¿vale? Yo los voy a distribuir en grupos pequeños y la intención es que ustedes en esos grupos pequeños pues puedan conversar respecto a cada caso. Entonces, por ejemplo, si en el grupo en el que estoy trabajando yo soy el único que tiene a Marina, pues yo les voy a contar de qué se trata mi caso, ¿no? Qué pude identificar, por qué lo creo que es así, ¿vale? Con la suerte de que me puedan ellos ayudar a mí también a precisar un poco mis ideas, ¿vale? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque lo que he notado hasta el momento es que cuando lo hacemos abiertamente, es decir, quién tiene preguntas, quién quiere participar, muchas veces nos quedamos en silencio, quizás por uno, que estamos grabando, dos, que simplemente pues no quiero hablar, pero cuando estamos en grupos pequeños, casi que no hay como un pretexto porque el profesor no está en ese grupo pequeño, digamos que puedo conversar con mis compañeros respecto a lo que estoy entendiendo de mi caso, ¿vale? Entonces vamos a dar un tiempo para esas sesiones de grupos pequeños. Ustedes ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Compartir, presentarles a los demás el caso desde la formulación narrativa. Entonces, ¿qué encontraron ustedes? ¿Vale? ¿Y qué puede pasar? Que los compañeros, al hacerme preguntas o retroalimentación, yo tenga mucho más claro el caso. Y dos, o que te surjan preguntas que de pronto no se te vayan a ocurrir. Y dos, puede pasar que todo el grupito tenga el mismo caso, ¿vale? Y en ese sentido, ¿qué sucede? Que todos sabemos de qué estamos hablando, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, ¿cuál es la posición subjetiva? Entonces, pues, puede resultar que tengamos varias posiciones subjetivas, ¿vale?
con cuál nos vamos a quedar como grupo, ¿vale? Y en ese orden de ideas vamos a ir depurando y va a pasar lo mismo que en la situación que habíamos descrito anteriormente. Una vez que hayamos terminado eso, vamos a volver a esta sesión ya de todos. Y en esa sesión de todos, pues lo que vamos a hacer entonces es aclarar inquietudes. Vamos a ir caso por caso, esbozándolo, precisándolo y para que nos quede completamente claro lo que es la formulación narrativa. ¿Listo? Entonces voy a detener la